Bien, buenos días a todo el mundo, a aquellos que nos seguís aquí a través del Zoom y también a aquellos que nos seguís a través de YouTube. Esta es la sesión dedicada al contexto social y económico en el marco del workshop Mujeres Investigadoras que Innovan. Hoy tenemos el placer de compartir esta sesión con 6 remarcables investigadoras muy entregadas a la actividad de transferencia. Se trata de Patricia Iglesias, de la Universidad de Málaga, que nos va a hablar del emprendimiento femenino y del trabajo de transferencia que hace en este ámbito. Nieves Ortega Pérez, de la Universidad de Granada, quien nos va a hablar de los temas de transferencia en el ámbito de la inmigración. María de los Ángeles Baeza, de la Universidad de Granada, quien trabaja en temas de financiación de carreteras. Luego contamos también con Sofía Luis Martínez, de la Universidad de Málaga, quien nos va a hablar sobre ecosistemas de innovación y emprendimiento en el ámbito de la universidad. Y con Trinidad Vázquez, de la Universidad de Jaén, quien trabaja en el ámbito jurídico y nos va a hablar de la spin-off que está llevando en este ámbito. Y luego Roser Manzanera, a quien esperamos que se incorpore un pelín más tarde, de la Universidad de Granada también, quien trabaja en temas de desarrollo, particularmente en el contexto de los países africanos y género. Bien, sin más, vamos a empezar con las presentaciones. Tenemos 10 minutos por cada presentación y al final vamos a hacer el debate entre todos, también intentando dar respuestas a las preguntas que nos puedan venir por parte de los asistentes a la sesión. Vamos a seguir el orden que aparece en el mismo programa, así que si os parece bien, Patricia, puedes comenzar tú. Perfecto, voy a compartir pantalla. ¿Listo? ¿Sí? Sí. Bueno, pues buenos días a todas, a las panelistas, a la moderadora de la mesa y a todos los que nos estáis viendo. Yo no quiero empezar, aunque agote mi tiempo, sin dar las gracias por esta oportunidad, pues soy granadina de procedencia y de corazón, y además creo que esta iniciativa es muy interesante porque a veces entramos en el bucle de la producción científica, de la transferencia, de lo que sea en cada caso, y se nos olvida, ¿no?, que compartir experiencias e inspirarnos en los demás puede ser casi una terapia de grupo. Entonces, la verdad que cuando me llegó el mail de la iniciativa me pareció muy bonito y de hecho me pregunté, ¿esto por qué no lo ha hecho nadie antes, no? O sea que felicitar por la iniciativa y me siento muy afortunada de formar parte representando a mi equipo de investigación en esta mesa. Yo lo que voy a hacer un poco siguiendo la propuesta que me había hecho es contextualizar mi experiencia de transferencia y ver un poco el recorrido de cómo hemos llegado a esa experiencia y cómo lo ejecutamos. Es verdad que inicialmente el género para nosotras era algo un poco transversal en la línea de investigación del equipo. Investigamos sobre innovación abierta, spin-off, empresa base tecnológica, startup, emprendimiento universitario, intención emprendedora, incluso algunas cosas que tienen que ver más con social media, reputación online y temas turísticos, ¿no? Lo que sí es verdad es que como no podemos separar lo que somos de lo que hacemos y somos mujeres y tenemos un contexto, una realidad específica, pues sí que es verdad que cuando desarrollamos, cuando diseñamos programas de innovación educativa o la docencia particular en nuestra asignatura, el género sí que tenía mucha importancia, porque al final tenemos un poquito de responsabilidad en esas egresadas que saldrán mañana y cómo lo harán. Entonces eso sí que era más core, ¿no?, de la idea. Luego, por otro lado, en este caso sí, mi experiencia profesional previa en la empresa privada y luego como asociada compartiendo los dos mundos, el científico y el profesional, pues en consultoría había hecho planes de igualdad, planes de dinamización ciudadana sobre corresponsabilidad. Y de hecho mi primer contrato de trabajo fue del Instituto Andaluz de la Mujer dentro de la Universidad de Málaga con un proyecto de empleabilidad para universitarias del área STEM y concretamente mis mentoras estaban en la Universidad de Granada, se llamaba Univerterna el programa. Y luego, bueno, pues otros programas de formación que tiene la Universidad de Málaga actualmente, los que siempre pues me suelen invitar para que dé algún módulo de género, como Univergen, Universen, etcétera, etcétera, etcétera. Luego ya en la producción científica pues empezamos a ver que como tenía tanta importancia, pues empezamos a promover que los TFG, los TFM tuvieran la perspectiva de género o se enfocaran en género. Incluso nos han dado algún premio por mejor TFG de género o de igualdad en algunos casos. Y más recientemente hemos incluido otras líneas como el Femvertising o dentro del COVID-19 hablar de particularmente la situación de la mujer en distintos
en distintos ámbitos como la corresponsabilidad o el tema de la publicidad y el género en momento de COVID, ¿no? Yo creo que fue un poco el revulsivo ese contrato OTRI que conseguimos con la Diputación de Málaga para analizar el emprendimiento femenino en la provincia, pero concretamente con un foco especial en municipios de menos de 20.000 habitantes. Luego pues, nos dieron un proyecto precompetitivo que está relacionado con emprendimiento y mujer, pusimos en marcha un grupo de investigación que también está relacionado con startups lideradas con mujeres. Nos integramos en el Instituto Universitario de Investigación de Género e Igualdad de la Universidad de Málaga, que se constituyó en 2020 y creo que también una iniciativa muy bonita en la que hay distintos ámbitos, distintos focos, distintos campos y trabajamos de manera conjunta o al menos colaborativa. Y recientemente, tan reciente como final de mayo, pues nos dieron un proyecto PAIBI que va enfocado a esto, ¿no? Entonces un poco ahí ha ido la vorágine. Aquí he puesto algunos de los trabajos que están relacionados con esto, pero solamente a título de que la producción científica al final ha terminado derivando especialmente en ese campo y lo que me quiero centrar en esto, ¿no? En nuestra experiencia de transferencia. Como he dicho, es un contrato OTRI, fue un contrato OTRI que encargó la Diputación Provincial de Málaga. Para articularlo utilizamos una empresa que era Ecodías Consultoría, que hace cosas de medio ambiente y de género, y a partir de ahí, pues, digamos que fue el elemento tractor de la historia. Hicimos 2 estudios que siguen siendo pioneros en el panorama nacional e internacional, se presentaron en abril y octubre de 2018, de hecho, cuando estaba escuchando me voy a inventar el nombre ahora, la ponente anterior que estaba explicando el informe de innovación, estaba diciendo cosas que nos pasaron a nosotras y nos pasaron en el 2018 y a 2021 siguen siendo un problema, ¿no? Y en este caso más aún porque era en municipios menores de 20.000 habitantes. Hicimos 2 estudios, como decía, el primero se llama el diagnóstico de emprendimiento femenino en la provincia y el segundo visión femenina del emprendimiento en la provincia de Málaga. Uno es más cuantitativo, que el que aparece en la derecha de la pantalla, y el que aparece en la izquierda es más con un enfoque cualitativo para terminar haciendo una serie de propuestas de acción que basaron, aquí lo pongo en el resultado directo, el plan de actuaciones en municipios menores de 20.000 habitantes 2019 y 2021, ¿no? Explicándome un poco qué tipo de políticas, qué tipo de acciones, etcétera, etcétera. Para mí el resultado directo más importante fue que conseguimos estadísticas desagregadas de empresas y empresarias a nivel provincial. Y si estamos diciendo que al final en el registro mercantil están todas las empresas, pero como son personas jurídicas, no tienen género, son como Los Ángeles, ¿vale? Y entonces, pues imaginaros eso en un municipio de 20.000 habitantes, que era casi un poco porque lo sabía el concejal de Economía o porque el alcalde conocía a los empresarios. Entonces, hacer un censo pormenorizado fue una tarea bastante compleja, pero bastante bonita, porque además, a contar alguna anécdota, pues nos dábamos cuenta que a veces la empresa parecía el nombre de una mujer, pero la hacía el hombre por temas de subvenciones, o al contrario, porque en el pueblo podrían decir que era una mujer la empresaria, estaba el nombre del hombre, pero la mujer era la que ejecutaba, era la gerente de la empresa. Y no estoy hablando de una empresa de un ultramarino, estoy hablando de empresas agroalimentarias, incluso empresas que internacionalizaban. Entonces, para mí fue una experiencia muy, muy, muy interesante y muy enriquecedora, porque a veces pensamos, hemos avanzado mucho, pero cuando rascas, pues realmente todavía los pasos por avanzar son muchos. Aquí veis un mapa de la provincia de Málaga, que es el único detalle que voy a dar, estas 2 cosas, en el que están divididas por comarca toda la provincia, y veis el total de empresas en la pelotita negra y el porcentaje que representan las empresas femeninas. Fijaros que, por ejemplo, en la Sarquía no llega al 3,5% y en otros sitios pues sí llega un poco más, pero en global el tejido productivo en los pequeños municipios llega al 12%, y aquí, como hicimos también separado lo que era la provincia en su conjunto, con Málaga, con Marbella, con núcleos urbanos más grandes, pues tampoco era para tirar cohetes, porque llegaba al 20%, ¿no? Entonces, bueno, y a partir de este estudio, pues caracterizamos el empresariado femenino, pues sector, dimensión, forma jurídica, etcétera, etcétera. Una vez terminado este estudio, llevamos la parte cualitativa con 132 entrevistas a mujeres empresarias. Lo que intentamos ver a su percepción como empresaria, las motivaciones de por qué emprendieron, si era por necesidad, por gusto, en fin, todo este tipo de cosas que podemos ver, por ejemplo, en los estudios GEN, pero llevado al terreno, el entorno socioeconómico, el rol de la mujer, sus tareas, su rol de madre, en algunos casos, cómo afectaba su acción empresarial, etcétera, etcétera, etcétera. Y terminamos con 30 historias de éxito, que también pues intentamos que fuera por conglomerados, para que estuvieran representados en todas las zonas, en fin, y fue también muy bonito porque había algunas más pequeñas, o sea, de dimensión más pequeña de la empresa, otras más grandes, unas que internacionalizaban, otras que no, y fue bastante inspirador también para el resto.
Dicho esto, sin querer ocupar mucho tiempo, pues decir que realmente nosotras no tenemos un servicio para empresas e instituciones concreto, pero sí que es verdad que este expertise que nos dio este proyecto nos ha hecho colaborar pues, en diagnósticos de intención emprendedora, implementación de planes de mejora, análisis de emprendimiento femenino, incluso participar en diseño de planes de difusión y comunicación con perspectiva de género en distintos ámbitos, sobre todo en el ámbito público, no tanto empresarial, aunque también. Como todas estas cosas que he dicho no son nada si no hay un equipo, pues yo quiero terminar mi momento con una foto del equipo principal de investigadores. Tenemos un hombre que lo vive y lo sufre positivamente, y bueno, también tenemos algunas empresas que colaboran con nosotros como Ecoidea, o más bien nosotros la utilizamos como vehículo para los contratos OTRI o Diversia Consulting, en la que en este caso una es de una mujer y en otro caso de un hombre. Así que bueno, yo prefería contarlo así rápido por si podíamos compartir alguna cosa, hacer alguna pregunta y no colarme mucho con el tiempo que me habéis dado. Pues muchísimas gracias, Patricia, y muchísimas gracias por eso, por usar el tiempo. Espero que al final podamos compartir un poco más reflexiones y podamos discutir e interactuar, porque creo que los proyectos tienen muchos elementos en común, ¿no? Por ejemplo, el que tú mencionabas antes, el tema de que la mayoría de ellos se dirigen a la administración pública. Los resultados de las investigaciones se dirigen a la administración pública, ¿no? Y ahí creo que hay un tema muy interesante que adelanto, ¿no? Que voy a proponer para el debate de cómo podemos hacer que la administración escuche más a los resultados de estas investigaciones, ¿no? Bien, pues sin dilatar más esta parte, creo que le toca a Nieves. Sí, gracias. Gracias. Estaba hablando con el micro apagado. Gracias. Bueno, buenos días a todas de nuevo y buenos días a aquellos que nos estén siguiendo. Efectivamente, yo, igual que mi compañera, no puedo otra cosa más que agradecer sinceramente la invitación, no solo la iniciativa, por supuesto, y la oportunidad de participar en estas sesiones, sobre todo porque resultan tremendamente importantes visibilizar el rol de la mujer en materia de investigación, concretamente en transferencia, más si cabe cuando la transferencia pues, se está descubriendo, ¿no? como un elemento fundamental incluso para nuestras carreras universitarias. Piénsense, por ejemplo, en los sexenios de transferencia, ¿no? Que seguro que se nos han venido a la cabeza. Bueno, yo voy a presentar ahora lo comentaré, voy a presentar, a ver, ahora. No sabía exactamente cómo encuadrar esto porque efectivamente es una de las líneas principales de investigación que llevo. Yo soy al mismo tiempo secretaria académica del Instituto de Migraciones, entonces esta es una de las cuestiones que trabajo históricamente por mi formación en análisis y evaluación de políticas públicas. Entonces voy a centrarme cuando os comento qué actividad estamos desarrollando desde mi grupo de investigación, es esta que está centrada en la actividad que voy a presentar concretamente desde este enfoque. No es la única que se puede ofrecer desde finalmente el servicio del que voy a hablar. Bueno, esta iniciativa, que ahora ya adelanto que es un contrato del artículo 83, responde a una actividad que venimos desarrollando ya, pues sobre todo desde los últimos 10 años, que es el ofrecer apoyo técnico-científico, principalmente efectivamente a administraciones públicas, sobre todo del espacio en la arena política local, sobre diagnóstico de necesidades de algunos grupos objetivos o bien de territorios, evaluación de políticas públicas, que ahora incidiré un poco más en esto, y concretamente ya en la iniciativa que voy a presentaros, vinculada a las comunidades inmigrantes, qué procesos de incorporación, de integración se estaban dando en la provincia de Granada y sobre todo qué tipo de organización política también se estaba dando en las comunidades migrantes. Ahora, por seguir un poco, por ser ordenada y no olvidar cuestiones importantes que sí quisiera comentaros,
Como os digo, es una experiencia de transferencia que responde a ese marco que es el artículo 83, que se firmó entre la Diputación Provincial de Granada y en nuestra universidad, evidentemente a través de la OTRI. Fue el inicio de estas negociaciones, y hablo de esto porque es uno de los principios rectores que ha regido nuestra relación, me refiero a la de la OTRI con la Diputación y nosotros como investigadores. Fue un cúmulo de coincidencias, de personas que nos movíamos en los mismos grupos, que además formaban parte de la administración provincial, y las dudas sinceras que nos manifestaron desde la Diputación Provincial de Granada en cuanto a las políticas que estaban desarrollando respecto a la población inmigrante. Ese fue el inicio de un proyecto de investigación que, como digo, inicialmente se centró en analizar, evaluar el diseño de la intervención de la Diputación con las comunidades extranjeras en un conjunto de municipios elegidos que fueron esos que os señalo ahí. La iniciativa, los tenéis aquí, los tenéis en la siguiente diapositiva. Ahora sí. Los tenéis ahí enumerados, y los centros de servicios sociales a los que pertenecían, que fueron los elementos, que fueron el eje, los actores claves sobre el territorio que nos permitió trabajar. No quiero dispersarme, pero sí vuelvo a la anterior diapositiva, porque una de las principales dificultades fue, primero, la dispersión de algunos de los municipios elegidos, dificultaron muchísimo el trabajo, y luego cualquier tipo de análisis, de evaluación que lleve metodología cualitativa. Esto implicaba entrevistas, grupos focales, se hicieron más de 60 entrevistas, se hicieron 9 grupos focales. Todo lo que implicaba eso pasaba por el apoyo, por el necesario apoyo de la Diputación Provincial de Granada y de sus centros de servicios sociales. Señalo esto porque efectivamente la parte contratante era la Diputación Provincial de Granada, que le interesaba esa evaluación de diseño y ese análisis, ese diagnóstico de cómo se estaban organizando las comunidades extranjeras en términos políticos. Pero en un aparato administrativo tan grande pasaba, como decía antes, por encontrar el apoyo de los profesionales en servicios sociales que estaban prestando su atención a las poblaciones extranjeras. Esto resultó fundamental. Entonces, en este caso, en esta experiencia, formalmente a nosotros, ¿para qué se nos contrata? A nosotros se nos contrata, como he dicho ya, creo que en 3 ocasiones, para hacer un diagnóstico de la acción pública, que nosotros convertimos en evaluación de diseño. Se nos contrata también porque algunos municipios ya señalados por la Diputación Provincial resultaban especialmente, se habían convertido en un reto a la hora de atender las necesidades de la comunidad extranjera. Y nos contrataron también porque les interesaba ver, sobre todo la comunidad musulmana, cómo se estaba organizando en algunos territorios. Esos eran los objetivos del contrato que se firmaron. ¿Cómo se transformó? Se transformó de un modo inaudito. ¿Se respondieron a esos objetivos? Sí. Pero de pronto las prioridades que la Diputación mostraba tener no resultaban las más importantes para nosotros, y así se lo hicimos ver. Y una de las cuestiones que más estaba ignorando la Diputación en términos de acción, o no ignorando, o quizás poniendo entre sus objetivos secundarios o terciarios, era la cuestión de las mujeres en las comunidades principalmente musulmanas. Era un elemento ignorado por la Diputación Provincial, pero conocido por los profesionales de servicios sociales. Nuestra experiencia ayudó a dar visibilidad a eso. Los principios, la relación entre la universidad y la administración pública, en este caso Diputación y profesionales de servicios sociales, se basó primero en la negociación de esa transformación, de cómo se estaba transformando los objetivos prioritarios para los que nos habían contratado, que se cumplieron, como digo, pero también se negoció
se negoció el que había algunas áreas que no habían cubierto y sin embargo se estaban convirtiendo en un elemento que a nosotros nos resultaba, como decía, tremendamente importante. Caso, por ejemplo, del aislamiento que sufrían en algunos pueblos, en algunas zonas más rurales, las mujeres musulmanas, a pesar de llevar más de 2 décadas en la población. No se trataba como colectivo específico y sin embargo se priorizaban algunas cuestiones que nosotros detectábamos. Se priorizaban, por ejemplo, la organización, como decía antes, la organización política de las comunidades musulmanas a través de la mezquita, como una cuestión especialmente importante cuando para nosotros respondía al orden normal de una comunidad y cómo se responde a la necesidad religiosa de esa comunidad. Entonces, la metodología se basó en la negociación y sobre todo, y ya lo he comentado antes, en la participación en un trabajo conjunto entre la administración y el equipo que llevó a cabo este proyecto. Si no se llega a contar, y voy a decir beneplácito porque es así, es el beneplácito, es el apoyo de los profesionales en servicios sociales, no hubiera sido posible en ningún caso el desarrollo del proyecto y luego también la confianza que se depositó en nosotros, responder también con la confianza a la hora de dar principios y propuestas de mejora, que también se hizo con mucha confianza. En cuanto a lo que entendíamos nosotros, se habían identificado como muy buenas prácticas y, por otro lado, lo que estábamos entendiendo que se estaba convirtiendo en objetivos secundarios y deberían ser prioritarios. Además, nosotros, al trabajar conjuntamente, sobre todo con los profesionales del terreno, conseguimos también una cuestión que valoramos muchísimo y que así nos lo hicieron ver en las escuelas de verano en las que participamos, exponiendo los resultados del proyecto. Los profesionales de servicios sociales vieron reflejado su discurso de modo más claro a través de nuestro proyecto que en las reuniones donde la comunicación vertical con sus superiores siempre es más compleja. Entonces, ese discurso de los profesionales sobre el terreno fue también para nosotros una cuestión de muchísimo valor. Por último, me gustaría terminar señalando una cuestión que nos resultó muy problemática y quizás podríamos reflexionar sobre esto cuando se trabaja con la administración pública. Y yo, que me muevo en análisis y evaluación de políticas públicas, yo sabía a lo que me enfrentaba, pero nunca deja de asombrarme lo difícil que es. Son los tiempos. Los tiempos en términos de investigación no son los tiempos que maneja la administración pública. Y esto es muy difícil trasladarlo, a pesar de que esa metodología está negociada, a pesar de que saben perfectamente lo que vamos a hacer. Parece que explicar los tiempos de cuánto cuesta transcribir 400 páginas de entrevistas, pues es difícil de trasladar. Entonces, los tiempos de la administración y de la universidad son muy distintos. Lo que para ellos un año es suficiente, para nosotros un año no nos da ni para terminar el trabajo de campo. Y ya en cuanto, como decía mi compañera, no es que tengamos nosotros en nuestro grupo unos servicios que podamos prestar, pero sí hay una iniciativa que me gustaría comentar aquí porque se va a empezar a desarrollar a partir de septiembre del próximo año, desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología a la que pertenezco, y es la creación del Observatorio Universitario de Análisis y Evaluación de Políticas Públicas. Nosotros estamos haciendo un trabajo ya. Uno de estos, la experiencia que os he comentado. Nosotros estamos trabajando ahora mismo con distintos TFGs en colaboración con ayuntamientos que nos han pedido apoyo para la evaluación de planes estratégicos y para el diagnóstico de algunos ámbitos socioeconómicos para luego el desarrollo de un plan estratégico. Esto se está haciendo en colaboración ya con algunos ayuntamientos, no solo del área metropolitana de Granada, sino en general de la provincia de Granada. Tenemos ahora mismo 4 experiencias en funcionamiento. Entonces, es una actividad a la que le vamos a dar estructura, le vamos a dar estructura institucional, marco institucional, a través del observatorio. Pretendemos que sea, lo digo por si alguien está interesado, alguna de mis compañeras, pretendemos que sea interuniversitario. Pretendemos que sea interuniversitario y contamos ya con la colaboración del grupo de evaluadores
del Instituto Andaluz de Administración Pública. En fin, nada más, muchísimas gracias por vuestro tiempo. No sé si me he pasado algún minuto de más. Gracias y perdón si ese ha sido el caso. Muchas gracias, Nieves. Pues qué bien que en estas sesiones nazcan también oportunidades para colaborar, ¿no? Bueno, vamos a seguir con las presentaciones. Le toca a María de Los Ángeles Baeza. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quiero felicitar yo también a María del Mar Fuente y a todo su equipo por la organización de este evento y, por supuesto, darle las gracias por haberme invitado a contar mi experiencia investigadora y de transferencia. Yo soy profesora en el Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada, donde imparto docencia en asignaturas de finanzas. Pero también es cierto que mi formación jurídica me ha abierto muchas puertas en el ámbito de la investigación. En concreto, mi experiencia investigadora y de transferencia comenzó pues, hace ya más de 20 años, cuando cayó en mis manos el libro Gestión y Financiación de Infraestructuras del Transporte Terrestre del profesor Rafael Izquierdo. Y siendo becaria de investigación en esos momentos, pues tomé una de las mejores decisiones de mi vida, que fue solicitarle a su autor realizar una estancia en la Escuela de Ingenieros de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid, con la que sigo colaborando desde entonces en el Centro de Investigación del Transporte, en Tránsito. Desde ese momento, mi actividad investigadora pues, ha girado en torno a lo que es la financiación de las carreteras, un ámbito en el que no habían trabajado hasta ese momento especialistas con formación financiera y jurídica, puesto que se trataba esencialmente de un terreno de ingenieros civiles, y yo diría que aún a día de hoy pues sigue siendo así, ¿no? Los trabajos que he desarrollado a lo largo de todos estos años se han centrado principalmente, como digo, en los contratos de concesión de autopistas de peaje. Estos trabajos pues, los he publicado en revistas científicas y eso me ha permitido conocer cómo ha evolucionado el sector de autopistas español desde finales de los años 60. Sin embargo, cuando realmente me di cuenta de la importancia que tenía para la sociedad el trabajo que estaba desarrollando, pues fue cuando, por un lado, una empresa de autopistas, en concreto fue en ese momento Europistas, me solicitó que analizara si jurídicamente era posible la relicitación del contrato de concesión. Eso fue en junio del año 2018, puesto que esa autopista revertía al Estado en diciembre de ese mismo año, y de hecho fue finalmente la primera concesión de autopista que revirtió al Estado tras la finalización de su plazo concesional. Por otro lado, entendí la importancia de mi trabajo cuando la mayoría de las últimas concesiones de autopistas adjudicadas se declararon en concurso y además todas lo hicieron el mismo año, en el año 2013. Entonces, aproximadamente 4 años más tarde, periodistas de diferentes medios de comunicación pues hicieron eco de mis investigaciones y me pidieron que explicara pues cómo se había podido llegar a esa situación en la que los ciudadanos españoles tenían que hacer frente al pago de miles de millones de euros a las sociedades concesionarias en concepto de responsabilidad patrimonial. Fue ahí cuando sí sentí la necesidad de explicar a la sociedad pues qué es lo que se había hecho mal y en qué se tenía que cambiar. Lo más difícil para mí en todo este tiempo ha sido observar cómo los distintos gobiernos han ido tomando decisiones sobre el sector de autopistas para alargar un problema del que yo ya llevaba publicando desde el año 2008, cuando esas decisiones gubernamentales lo único que iban haciendo era incrementar las cantidades que iban a tener que seguir pagando los ciudadanos españoles. En los últimos días, el pago por uso de carreteras pues, vuelve a ser un tema de gran actualidad en nuestro país,
porque se ha incorporado dentro del plan de recuperación y en realidad pues, se trata de una medida que se debe implementar antes de junio del próximo año y entrará en vigor en el año 2024. Yo confío en que esta vez la Administración pues, escuche a los científicos y vele por el interés general, puesto que solamente de esta forma va a poder recuperar esa confianza que ya ha perdido tras los numerosos proyectos fallidos que han tenido lugar por no haber llevado a cabo una planificación bajo una serie de hipótesis realistas. En estos momentos, mi actividad investigadora está centrada, en primer lugar, pues, en analizar cuáles son los cambios normativos que se tendrían que llevar a cabo para conseguir la electrificación de las carreteras españolas y que éstas se puedan explotar en régimen de concesión. Es decir, este trabajo está pensando ya en carreteras del futuro que permitan la recarga en movimiento de los vehículos eléctricos. En segundo lugar, estoy trabajando junto con compañeros de la UPM en el uso de los patinetes eléctricos en las ciudades, puesto que existe también una normativa municipal muy heterogénea en las distintas ciudades y esto pues, ha llevado a la implantación de modelos muy diferentes. De hecho, ahora estamos recogiendo datos mediante una encuesta que está abierta y que aprovecho para pediros que por favor la rellenéis y le deis la máxima difusión, puesto que nos ayudará a conseguir los objetivos que nos hemos planteado en ese trabajo. Y en tercer lugar, en el marco de un proyecto concedido por la Junta de Andalucía, del que también podéis tener más información a través de la página web que aparece recogida en la presentación, estoy trabajando en lo que han sido las consecuencias económico-financieras que ha tenido la crisis sanitaria sobre las pymes andaluzas. Vale. Respecto a mi experiencia en transferencia, esta la he conseguido principalmente mediante la prestación de servicios desarrollados con contratos a través de la OTRI, en concreto con la Sociedad Concesionaria del Estado Europistas y con la Diputación de Granada para la elaboración de estudios de viabilidad económico-financiera en contratos de concesión. Aunque también es cierto que los medios de comunicación han contribuido en gran medida a que se conozcan mis trabajos y me han dado la oportunidad de dar difusión a cuál es mi opinión sobre determinadas cuestiones en las que voy investigando. En conclusión, los servicios a prestar a empresas o instituciones, pues yo los resumo esencialmente en dos ramas. Por un lado, en lo que sería la elaboración de estudios de viabilidad económico-financiera de proyectos de inversión, expresado en términos generales, y por otro en lo que es el análisis jurídico y económico para la implantación de un modelo de pago por uso de las carreteras. Bueno, por último, pues dejo mis datos de contacto por si alguien estuviese interesado en ponerse en contacto conmigo para alguna de estas cuestiones. Muchas gracias. Muchas gracias, María Ángeles. Bueno, creo que es el turno de Sofía. Bueno, pues buenos días a todas mis compañeras de mesa y a todos también que nos acompañan escuchándonos. Yo en primer lugar me gustaría agradeceros por esta oportunidad de compartir con vosotros los resultados de transferencia de las investigaciones que estamos realizando. Para mí es un privilegio estar rodeada de tantas mujeres investigadoras referentes y con carreras tan brillantes. Yo estoy empezando, en comparación con vosotras, pues tengo más bien poco, estoy desarrollando mi tesis doctoral, pero creo plenamente en la transferencia y el marco en el que desarrollo mi tesis doctoral y mis investigaciones es el emprendimiento. Entonces considero que también, siendo coherentes con este tema, los propios resultados de investigación, en mi caso, también deberían potenciar su transferencia. Yo soy investigadora de la Cátedra de Emprendimiento Sostenible de la Universidad de Málaga, está vinculada al Vicerrectorado de Innovación Social y Emprendimiento.
Me encuentro en el espacio Link by UMA, donde desarrollamos muchas actividades prácticas también de fomento del emprendimiento, es un hub de innovación y emprendimiento aquí en la Universidad de Málaga, con el cual también colabora Patricia en estas actividades con nosotros, así que es un placer compartir también mesa contigo, Patricia. Y sin más dilación os voy a comentar un poco de en qué se trata la transferencia de mis resultados de investigación. Bueno, mi investigación, como bien he dicho, se enmarca en el ámbito del emprendimiento, especialmente en el emprendimiento académico y en las actividades de colaboración universidad-empresa. En especial en el paradigma de universidad emprendedora, que está ganando cada vez un mayor reconocimiento y se está haciendo un hueco cada vez mayor en las investigaciones académicas. En especial mi tesis doctoral trata sobre este paradigma y desde diferentes enfoques. Analizamos el capital humano emprendedor, el capital social, la generación de empresas spin-off. Desde diferentes perspectivas integramos también pues, enfoques psicológicos, sociológicos, un poco por mostrar este paradigma de una perspectiva distinta. Entonces, dentro de estas investigaciones que estamos haciendo relacionadas con el paradigma de universidad emprendedora, hay una investigación en especial que se trata sobre la financiación de las empresas spin-off, que esta es la que va a dar lugar a la actividad que ahora os voy a comentar. Nosotros consideramos que debemos aprovechar los datos que obtuvimos en el marco de esta investigación para aprovecharlos para organizar actividades, encuentros que fomenten además la transferencia en otras spin-off, en otros grupos de investigación de la universidad. Entonces, si bien estas actividades están enmarcadas en las cátedras de Andalucía Emprende y de Emprendimiento Sostenible, que ya de por sí también son figuras de transferencia, nuestra finalidad es generar un impacto positivo en la transferencia y apoyar a la formación y la proliferación de los ecosistemas emprendedores en el ámbito universitario en este caso. Justificamos esta necesidad de transferencia, como he dicho antes, por el rol tan importante que tiene la universidad en la creación de ecosistemas de innovación y su proliferación. La universidad es un enlace entre la industria y el gobierno que hace que proliferen las relaciones de innovación y hace que los intercambios de recursos y la creación de empresas y de empresas cualificadas basadas en el conocimiento sea mejor. En este sentido, la universidad promueve iniciativas empresariales que catalizan el desarrollo económico y tiene un gran potencial pues, para generar nuevos conocimientos y proporcionar capital humano emprendedor y bien cualificado también para estos proyectos emprendedores. El modelo de universidad emprendedora pues, es un modelo en el que la universidad es una organización basada en la innovación y en la cultura empresarial. Esta cultura emprendedora se tiene que reflejar en los procesos de gestión, de transferencia, de formación y de relaciones entre todos los agentes. Entonces, ¿cómo desde la universidad generamos esta cultura? ¿Cómo lo potenciamos? A través del desarrollo del capital humano emprendedor, la facilitación de actividades de transferencia y emprendimiento, como es precisamente este evento en el que nos encontramos, y la creación de empresas spin-off, que sería la materialización máxima, por decirlo de alguna forma, del emprendimiento académico. Entonces, detectamos la necesidad de trasladar los resultados y de generar un impacto en nuestro ecosistema de emprendimiento universitario. Nos basamos en la investigación sobre financiación de spin-off. Nosotros recopilamos datos de spin-offs a nivel nacional, contactamos con 45 oficinas de transferencia de resultados de investigación de España y les consultamos por los casos de buenas prácticas de spin-off de sus universidades. Entonces, partimos de una base de datos de 70 empresas spin-off que habían sido destacadas por las OTRIs como ejemplos de buenas prácticas, como empresas spin-off exitosas. Entonces, a partir de ahí empezamos a contactar con ellas y conseguimos hacer entrevistas a 40 spin-off.
Todo esto para la investigación sobre financiación de spin-off, modelos de negocio y crecimiento que estábamos desarrollando. Estas spin-offs son de 20 universidades españolas y son muy heterogéneas en cuanto a sus características: tamaño, sector de actividad, crecimiento, modelo de negocio, su trayectoria es muy diversa. Entonces, pues nos encontramos con una base de datos de muchas spin-off muy buenas, habíamos contactado personalmente con ellas, habíamos establecido lazos con ellas. Y bueno, aquí tenéis una tabla de la investigación para que veáis más o menos de las universidades de las que provenían. Aquí también está descrito el tipo de actividad. El tipo de actividad es muy variado, desde desarrollo de software, productos, biomédicas, muchas también de desarrollo de servicios, consultoría. La orientación al crecimiento también era muy diversa. Algunas tenían el modelo lifestyle de más bajo crecimiento, otras desde el inicio eran Born Global, tenían una orientación hacia el crecimiento. Entonces, pues bueno, con toda esta información nos planteamos que teníamos que hacer algo, que no se podía quedar simplemente en una publicación académica, porque queríamos visibilizar estos casos de éxito para que lo conocieran más gente, porque consideramos que eran casos que podían ser modelos de referencia para muchos otros investigadores o grupos de investigación que quizás se están planteando la actividad de transferencia, y también queríamos aprovechar para generar redes, porque teníamos una base de datos de 40 spin-off que quizás si se conocían entre ellas pues también podían crear sinergias y podían salir mejores resultados y podíamos quizá también aportar nuestro grano de arena a su propio crecimiento. Entonces, con este objetivo creamos un formato que se llamaba University Business Ecosystem. Es un foro de intercambio de conocimientos sobre transferencia en base a las buenas prácticas de estas spin-off, que son destacadas a nivel nacional. Entonces, nosotros lo que hacíamos era organizar encuentros en los que invitábamos como ponentes a los promotores o los responsables de estas spin-off de diferentes universidades de España. Aproximadamente en cada edición invitábamos a 3 o 4 ponentes y lo que queríamos era que ellos contaran su experiencia, el camino de creación de la empresa, las dificultades con las que se habían encontrado, cómo las habían superado, los aspectos positivos, los aspectos negativos, para crear un entorno de intercambio de conocimiento tanto entre ellas, que como eran tan diferentes, entre ellas se generaba un debate muy interesante, como para los asistentes, los diferentes miembros de la comunidad universitaria, porque esto estaba abierto tanto a PDI, alumnos, grupos de investigación, a cualquiera que quisiera asistir, pero sobre todo lo que queríamos era potenciar la transferencia de los grupos de investigación. Pudimos hacer 3 ediciones antes de la pandemia. Queremos retomarlo, por supuesto, cuando la situación nos lo permita, porque creemos que también la presencialidad favorecía a que estas spin-off pues, crearan lazos más fuertes y había un acercamiento con los grupos de investigación y pues después de las sesiones surgían muchas dudas, preguntas que era muy interesante también que se solventaran en persona. Entonces esperamos poder volver a hacerlo. Y en estas 3 ediciones pues hemos tenido spin-off de estas universidades que veis aquí: Barcelona, Madrid, Castilla-La Mancha, Granada, León, de Málaga, obviamente también tenemos siempre una empresa participante, Murcia, y Valencia y Navarra. Os muestro algunas fotos de las sesiones. La primera sesión fue desarrollada en el espacio Link Bayuma. La segunda la enmarcamos en el Foro Transfiere, que se celebra todos los años en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Esto fue una oportunidad muy buena también para las spin-off que invitamos, porque aparte de participar en su respectiva mesa redonda, tuvieron también la experiencia de acudir a un foro referente en materia de transferencia. Y además esto les gustó mucho, así que yo creo que las futuras ediciones también van a ir por ahí, por intentar hacer una colaboración, como en este caso con el foro. Y la tercera edición también la hicimos en nuestros espacios de Link Bayuma de la Universidad de Málaga. Como visión de futuro, nos gustaría incluir una cosa que hicimos en la tercera edición,
que fue integrar una conferencia impartida por una investigadora internacional de reconocido prestigio, precisamente sobre la creación de ecosistemas emprendedores y sobre la transferencia de resultados de investigación y el emprendimiento académico. Entonces, aparte de esta mesa redonda e intercambio de conocimientos entre spin-off, pensamos que complementando eso también con una conferencia un poco más académica puede generar mucho más valor. Entonces, en futuras ediciones pensamos hacerlo también así, como la tercera edición. Con esto ya acabo. Muchísimas gracias. Espero que os haya gustado la iniciativa. Este es mi correo electrónico y para cualquier cosa podéis escribirme y por supuesto estáis invitados a Link by UMA también si alguna vez venís por Málaga. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. Seguimos con la presentación de Trinidad. Va a ser la última de hoy porque me acaba de confirmar Roser que al final no va a poder acompañarnos. Así que, bueno, concluimos las presentaciones con la de Trinidad y luego empezamos el debate. Vale. La estáis visualizando, ¿verdad? Sí, sí. Vale, fenomenal. Pues muchísimas gracias. Buenos días. Yo soy consciente de la limitación del tiempo, pero bueno, como sé que voy a ser la última, no puedo comenzar sin manifestar mi agradecimiento, como no puede ser de otro modo, a la Universidad de Granada y a las entidades que han colaborado para que esta iniciativa salga adelante. Como es obvio, a su coordinadora, María del Mar Fuentes, y a todo su equipo, al equipo que tiene detrás, por la amable invitación que me han hecho y porque se interesen, que creo que es importante, en actividades de transferencia que desarrollamos desde la universidad y que hay veces que, es verdad que lo decía Nieves con anterioridad, que la transferencia la hemos tenido ahí hasta que es un incentivo en nuestro currículum y entonces también se le está dando un reconocimiento quizá mayor. Mi agradecimiento también a la moderadora de esta mesa por su buen hacer y su paciencia con nosotros y a todos los que me habéis acompañado y precedido, porque sin duda de todas se aprende. Y para mí es enriquecedora esta experiencia y yo lo agradezco. En cuanto a mi presentación, bueno, yo soy profesora de Derecho Mercantil, soy titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Jaén, pero quizá lo que me ha interesado de cara a esta actividad es que formo parte o soy socia fundadora y promotora de una spin-off con la Universidad de Jaén. Es cierto que mi demarcación, de formación profesional me ha hecho que la spin-off que nosotros hemos potenciado desde la Universidad de Jaén esté orientada a la iniciativa de investigación que hemos desarrollado. Yo he estructurado un poco la presentación siguiendo el esquema que se nos ha facilitado, pero sobre todo, como también lo expuse para el reconocimiento del diseño de transferencia, porque creo que hay muchos parámetros de transferencia que deben evaluarse y que son relevantes en nuestra actividad, sobre todo en nuestra actividad académica. Y por eso lo he estructurado un poco de la forma que os voy a mostrar. En cuanto a la actividad de investigación, pues es obvio que las líneas de investigación que guían mi trayectoria van a influir en esa iniciativa de transferencia que hemos proyectado. Tanto, bueno, líneas de investigadoras son genéricas del ámbito de derecho mercantil, con alguna especialidad en nuevas tecnologías, en materia de publicidad, protección de consumidores y sociedades. En los grupos, proyectos de investigación y equipos de investigación de los que formo o he formado parte o incluso que he liderado y que están vinculados a esas iniciativas que marcan mi trayectoria investigadora en la universidad. Los contratos de investigación que desarrollamos con empresas amparados bajo el artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades, en los que nos solicitan asesoramiento en materias específicas del ámbito mercantil con alguna particularidad por el sector concreto de Jaén y vinculado al entorno agroalimentario y a la comercialización de los aceites de oliva de forma particular, y luego en las cátedras de investigación en las que colaboro tanto en el ámbito nacional. Tenemos la Cátedra de Estudio de Derecho Industrial, que actualmente por la situación que tenemos está paralizada, pero está constituida y ha tenido una actividad muy ingente en materia de propiedad industrial en nuestra universidad. Colaboro con la Cátedra de Política de Competencia en la Universidad de Málaga y con la Cátedra de Derecho Agrario en la Universidad de Polonia. He destacado las líneas principales que nos llevan a ver la importancia de que nuestra investigación o la investigación que desarrollamos en algunos sectores se proyecte al ámbito social, si queréis, o al ámbito del entorno que nos rodea. Y por eso he partido de estas 4 premisas.
Es indudable que la presentación la estoy haciendo en primera persona porque la transferencia o el interés por la transferencia que he desarrollado lo que me ha llamado a estar invitada en este acto, pero es obvio que no estoy sola en cuanto a mi actividad. Hay un equipo detrás, hay un conjunto de compañeros que trabajamos a una y por tanto mi reconocimiento a todos los que formamos parte de esta iniciativa. En cuanto a la experiencia de transferencia que trae su causa en las líneas de investigación que he indicado con anterioridad, yo creo, y así lo expuse en el sesenio de transferencia o en la solicitud del sesenio de transferencia, que hay que distinguir entre la transferencia que genera valor económico de aquella que genera una importancia como valor social y de la formación de investigadores que también es causa de la transferencia que se realiza. Y en ese sentido es verdad que le voy a dar prioridad a la transferencia generadora de valor económico porque se me ha destacado así en este acto como promotora de una spin-off con la Universidad de Jaén, pero no quiero dejar de lado los otros dos indicadores que son importantes. En cuanto a la transferencia generadora de valor económico, destaco en primer lugar la creación de la spin-off Legal Label Your Security. La finalidad principal, aunque ahora la desarrollo un poco más siendo consciente de la limitación de tiempo, nosotros en el ámbito mercantil y en el ámbito esencialmente de la comercialización de productos agroalimentarios en los que estamos fundamentalmente especializados, nos dimos cuenta que nos habían solicitado determinadas empresas asesoramiento por procedimientos sancionadores que habían tenido o que se le habían iniciado en cuanto a el incorrecto etiquetado de su producto, un régimen de publicidad contrario a la competencia, etc. Y entonces pensamos que había una carencia en ese sector de formación en la materia y sobre todo de asesoramiento. Entonces pensamos que en lugar de proyectar nuestra actividad al final, cuando ya hay un procedimiento sancionador abierto o incluso terminado, sería más interesante tener una iniciativa de transferencia al inicio, es decir, como medida preventiva para no llegar a ese procedimiento sancionador. Y por eso se nos ocurrió crear una empresa que proporcionase formación o, si quieren, conocimiento o bagaje respecto del correcto etiquetado de los productos agroalimentarios, de ahí nuestra denominación. Y eso está íntimamente relacionado al segundo aspecto de transferencia de valor económico, que son los diversos contratos y proyectos amparados bajo el artículo 83 que llevamos a cabo en este ámbito, tanto con entidades contratantes privadas como públicas, y en el sentido público pues me remito a la Diputación Provincial de Jaén, que normalmente nos contrata como servicio de asesoramiento. Casi anualmente tenemos un contrato con él. ¿Qué es o para qué sirve la spin-off que montamos? Esencialmente, como les decía, habíamos detectado que en el ámbito de la comercialización de productos agroalimentarios como los aceites de oliva, que son esencia en la provincia en la que nosotros desarrollamos nuestra actividad, se habían iniciado procedimientos sancionadores a determinadas empresas porque no se informaba debidamente en el etiquetado del producto al consumidor respecto de los productos. ¿Cuál era el problema? El problema principal radica en que hay un conjunto normativo muy denso que no siempre es fácil de comprender ni tampoco es fácil de hacerse con toda la normativa y saber cuál es el orden jerárquico de aplicación de esas normas. Y en ese sentido nosotros elaboramos una guía inicial que orientaba al mercado sobre el etiquetado, las cuestiones de competencia y de publicidad en ese ámbito concreto. ¿Cuál es el problema? Pues los juristas me entenderán que una guía sobre la aplicación normativa en un ámbito muy específico tiende a quedar obsoleta en muy poco tiempo, porque las normas van cambiando continuamente. Entonces se nos ocurrió buscar a un equipo de personas de carácter multidisciplinar, informáticos, diseñadores gráficos, etcétera, que colaborasen con nosotros y que pudiesen ese bagaje que ya teníamos en una guía plasmarlo en una aplicación informática de fácil uso para el sector. Y en ese sentido se nos ocurrió que esta idea podría ser importante no solo desde la perspectiva de la protección del consumidor, que es una de nuestras líneas de investigación prioritaria, sino sobre todo para que los empresarios cumplieran el conjunto normativo o el elenco normativo que habría que aplicar en esta materia.
¿Por qué es complejo ese ámbito normativo? Pues porque nosotros estamos en una línea transversal de productos agroalimentarios, por tanto hay una normativa europea, nacional y autonómica respecto a la comercialización de esos productos, pero luego tenemos una parte específica que es la comercialización de los aceites de oliva, que también tiene su propia regulación en los distintos ámbitos. Entonces hay que tratar de encajar toda esa normativa y ver cómo se aplica de la mejor forma de cara a la protección del consumidor, obviamente, y para evitar procesos sancionatorios. Nuestra aplicación informática, yo no voy a cansar enseñando la aplicación porque además entiendo que no es relevante en este foro, sí que bueno, pues que lo que ofrecemos es el servicio de la aplicación, registrándose e introduciendo una serie de datos, automáticamente se genera un informe técnico-jurídico en la materia. Ahora traigo alguna presentación más para ver un poco el desarrollo y ofrecemos el servicio concreto de la aplicación informática y luego un servicio adicional de asesoría, consultoría y asistencia según a demanda de la propia empresa que esté interesada en el servicio. La aplicación es muy fácil, hace referencia a la etiqueta que el empresario ha querido o de la cual quiere extraer su informe. Se le muestra el historial si tiene relación antes o si ha tenido antes relación con nosotros o no, y luego se introduce una parte de aviso de modificaciones normativas, adaptaciones, etcétera, ¿no? Para que siempre esté lo máximo posible actualizado. Esta es la única diapositiva que voy a hacer, en la que voy a indicar los aspectos básicos, que no voy a profundizar en ello. Hay que incluir los datos relativos al producto, al origen del producto y luego las menciones obligatorias de todo ese entramado normativo que les decía antes y el contenido que el empresario quiere añadir pero que la norma no lo exige. Y así vamos completando pantalla. Es lo más simple que hemos considerado para un sector que también está muy focalizado y muy cerrado como es el de los productos agroalimentarios y en particular el de los aceites de oliva. Al final, cuando completamos todas esas pantallas, lo que saca o el resultado de la aplicación informática es un informe técnico-jurídico en el que el empresario o el que va a comercializar el producto tiene todos los elementos que dice la norma y la forma, la dimensión y el aspecto en el que tienen que aparecer y se le hace, por eso nuestra empresa está conformada por distintos sujetos con un perfil muy dispar, porque se le hace una propuesta de artes finales sobre su propia etiquetado. Entonces se le hace una primera propuesta. Es verdad que luego el empresario puede ir a su propio diseñador gráfico y hacerlo, pero el servicio también se le al menos un boceto de lo que sería esa idea. Por tanto, tenemos un informe no solo jurídico, sino también técnico. ¿Y qué ofrece ese informe? Pues básicamente seguridad jurídica, porque es la propia empresa, la spin-off de la Universidad Legal Label, la que asume la responsabilidad sobre el contenido del informe y para eso tenemos un seguro correspondiente que asume esa responsabilidad y luego la reducción de costes de solicitar asesoramiento dispar en muchos ámbitos. Entonces al empresario pues también le supone una reducción de costes. Además de esta actividad fundamental en materia de transferencia generadora de valor económico con la spin-off que hemos creado, nosotros participamos en otros contratos de asesoramiento a entidades públicas y privadas, como les decía antes. Respecto de esta materia del etiquetado, nos hemos ocupado de asesorar a otros productos, no solo a la comercialización del aceite de oliva, sino también a aceitunas de mesa, vino, etcétera, y a otros mercados. Y también damos asistencia respecto de la protección de los signos distintivos, como las marcas, el reconocimiento de una patente y otro ámbito al sector. La segunda parte de la transferencia o de la experiencia de transferencia que les quería destacar, aunque de forma mucho más rápida, es la transferencia a través de la formación de investigadores. No solo consideramos que hay que proyectar los resultados de la investigación al sector productivo o a la sociedad que nos rodea, sino que además es importante que dentro de nuestra propia iniciativa podamos captar a los investigadores y eso lo hemos aplicado en la práctica tanto en el equipo de investigador que tenemos en la Universidad de Jaén y que dirijo, como a través de otros proyectos de cultura emprendedora
y de cooperación internacional. Le he puesto o le indico este proyecto de cooperación internacional porque nosotros llevamos un bienio ya concluido y otro casi en conclusión, desarrollando un proyecto de cooperación internacional con una universidad de República Dominicana, precisamente para que esa universidad establezca dentro de su propia organización universitaria la oficina de transferencia de conocimiento, que ni siquiera la habían previsto. Entonces hemos hecho un primer bienio de investigación, llevándole normativa, formándole al respecto, etcétera, y en este segundo estamos dotando de fondos para que instalen la oficina, tengan el equipamiento suficiente, etcétera. Y en ese proyecto de cooperación internacional hemos podido contar con universitarios o titulados ya que colaboran en prácticas con nosotros con distintos perfiles. Luego he participado en proyectos de investigación de excelencia que también han permitido la contratación de titulados universitarios, y en la propia empresa que tenemos con la Universidad de Jaén hemos financiado o estamos financiando la contratación de doctorandos que le permite que le permite desarrollar su trabajo de tesis doctoral y además colaborar con nuestra iniciativa empresarial. Y por último, en cuanto a la experiencia de transferencia generadora de valor social, pues yo como algún indicador pues le he destacado mi participación como profesora responsable dentro de la obra Big Data ISBE, que consiste o que tiene por finalidad aglutinar todas las materias jurídicas, exponer los rasgos o los aspectos específicos de determinados temas junto a casos reales, a casos jurisprudenciales, a referencias bibliográficas y a otros supuestos que resulten útiles en la práctica jurídica, y que se va actualizando de forma continuada cada año. Además, las fichas en las que participamos, porque se denominan fichas, no son trabajos de investigación propiamente dichos, sino que son fichas prácticas o útiles en la práctica jurídica, también son nominadas normalmente a unos premios anualmente. ¿Qué servicios se puede o qué servicios podemos ofrecer? Pues desde la empresa, desde la Spin-off Legal Label, asesoramiento técnico y jurídico, la actualización normativa en la materia, los servicios complementarios a los que me refería con anterioridad, y luego nuestro estudio, nuestro análisis de otros mercados y de otros productos en cuanto al correcto etiquetado de los mismos. Y desde mi experiencia investigadora, pues normalmente lo que nosotros ofrecemos al margen de la empresa de la que formo parte, pues la consultoría y actividades formativas en el ámbito del derecho mercantil, asesoramiento técnico y jurídico, y en algunos casos la resolución de conflictos que se le pueden plantear a determinados empresarios en distintos ámbitos, tanto desde la composición de la propia sociedad como problemas con sus socios o con la actividad publicitaria que puedan ejercer. Y les ponía o les indicaba algunos trabajos específicos que desarrollamos de forma continuada con la cartera de signos distintivos, marcas, etcétera, con instituciones públicas como lo es la Diputación de Jaén. Aquí dejo los datos de contacto, espero no haberme extendido más del tiempo que se me ha asignado, y agradezco la atención y la oportunidad de poder presentar nuestra experiencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Trinidad. Hemos concluido todas las presentaciones. Yo he esperado a que todas acabaréis para daros las gracias a vosotras porque sois las que hacéis realmente el evento, ¿no? La iniciativa es verdad que viene por parte de María del Mar y todo el equipo que ha ido organizando, pero al final el evento lo estáis haciendo vosotras, contando vuestras experiencias, y desde la organización nos gustaría también daros las gracias por participar y también por todo el trabajo que estáis haciendo. Bien, vamos a pasar a la sesión de preguntas. De momento no veo que haya ninguna, ni aquí en la aplicación ni en YouTube. Si os parece, dado que realmente todas estáis trabajando en mayor o menor medida con la administración pública, ¿no? Y que los resultados de las investigaciones que realizáis se dirigen al menos en parte a este sector, yo quería lanzaros una pregunta
a la que vamos a intentar contestar brevemente para poder hablar también de otras cosas, es qué retos veis en este sentido y qué se podría hacer para que la administración escuchara más a los resultados de estas investigaciones. Yo por mi parte, Ana, si me permite, considero que la administración pública en los últimos años ha tomado un rol bastante activo en el sentido de aprovechar la investigación que a menudo podía quedar en un artículo, una producción científica de otro tipo para la transferencia. Entonces yo ahí sí agradezco el paso que han dado. Desde mi experiencia personal, el problema es que una vez que tienen un informe, y coincido un poco con lo que ha contado Nieve de la experiencia y cómo las prioridades que habían marcado ellos en el proyecto de investigación, a medida que se va desarrollando, pues aparecen otras cosas, ellos mismos se sorprenden de lo que estás encontrando y te obliga quizás a ser demasiado dinámico, proactivo, ir reaccionando, pero sí que es verdad que luego, para mí, el fallo está en cómo luego lo llevan al terreno, diseñando políticas que realmente tengan un impacto concreto. O sea, creo que la primera parte de contar con la universidad y con los grupos de investigación, pues para hacer algo positivo, en este caso para un contexto social y económico concreto, la realidad que en cada caso corresponda, pero el problema es luego llevarlo a cabo y traducirlo en algo diferente a lo que ya están haciendo, porque al final diseñan un plan de actuaciones que se vuelve a quedar en formación, que se vuelve a quedar en cosas que realmente no redundan en un efecto real resultado de esta investigación. Entonces yo creo que ahí el reto estará entre las dos partes, no únicamente la administración, también que nuestras investigaciones aterricen en el terreno, le den medidas concretas, que a veces también pues nosotros venimos de un mundo más científico, más académico, y también somos nosotros las que, yo digo muchas veces, hablamos en élfico, ¿no? Entonces eso cómo lo entiende la administración, cómo lo traduce, y ya no la diputación, Carratraca o un pueblo como los que yo he hablado, lo tiene que estar en su idioma, ¿no? O en su contexto. Pero bueno, yo creo que se ha avanzado bastante, pero efectivamente, igual que con todo el tema femenino, quedan muchos pasos por avanzar, pues ahí coincido contigo en que hay mucho camino por recorrer y habrá que hacerlo de la mano de manera conjunta. Muchas gracias, Patricia. ¿Alguien quiere comentar alguna otra cuestión? Bueno, si no, también tengo otra pregunta que quería haceros. Bueno, la concesión del último sexenio de transferencia pues ha puesto de manifiesto que hay una brecha de género en este ámbito, ¿no? Yo también quería preguntaros desde vuestra propia experiencia qué medidas se podrían poner en marcha para facilitar que más mujeres se impliquen en este tipo de actividades y que este tipo de actividades también se reconozcan, ¿no? Bueno, si me permitís, dos ideas. Quizás yo soy la menos indicada para contestar esta pregunta porque yo tengo el reconocimiento, entonces yo soy de la parte que ha sido a favor en ese sentido. Pero bueno, en todo caso es verdad que los resultados son los que son y los números son los que son y sobre eso no cabe ninguna duda. Es cierto que yo creo que la tendencia está mejorando en el sentido, por ejemplo, dentro de la propia universidad, y supongo que en todas las universidades coincidimos en ese ámbito, la solicitud de un proyecto o la presentación de una iniciativa de investigación tiene un plus de puntuación si lo presenta una mujer. Y entonces, en ese caso, yo creo que hay un reconocimiento. Después, es cierto que el resultado puede ser el que sea, pero ahí ya hay un indicador. También creo que en esta experiencia piloto, si lo queremos llamar así, del sexenio de transferencia, ha sido todo un poco a la aventura, ha sido un planteamiento genérico de ver cómo iba a transcurrir, de quién lo podía solicitar, de qué cosas se podían presentar como mérito. Entonces creo que en ese sentido hay que trabajar en la siguiente solicitud un poco más. Es verdad que creo que a lo mejor la perspectiva desde el punto de vista interno sí se está fomentando, externamente no. No creo que haya un baremo, es decir, ya haya un porcentaje de positivo en un sentido y ahora tenemos que intentar igualar. No creo que sea así. Pero sí es verdad que, al menos yo por mi experiencia en algunos proyectos que hemos presentado, alguna iniciativa, tanto desde el punto de vista de la universidad como desde el punto de vista autonómico,
hay un plus de reconocimiento si quien lo presenta es una investigadora. Y eso yo creo que de alguna manera se trata, o de también se valora mucho la composición del equipo de investigación, ¿no? En ese sentido. Entonces creo que, bueno, pues son pasos que vamos dando que ahí están, ¿no? Que creo que también son de valorar, aunque es verdad que pues eso, el recorrido es más extenso, más amplio. A mí en relación a ello me gustaría hacer un apunte también que aparece en nuestros resultados de investigación, que el tema de transferencia más bien está relacionado o es más común en carreras tecnológicas o en carreras, en este caso en ingeniería. Entonces, si partimos de esa base y de las tasas que hay de hombres y de mujeres que cursan esas carreras y que luego también son profesores en la universidad en esas carreras, yo creo que el problema viene un poquito de antes, que también de los números que partimos no son del todo paritarios, y yo creo que ahora que se están realizando un montón de acciones para fomentar que las mujeres tomen parte en estos ámbitos, hagan carreras STEM y luego se planteen también este tipo de cosas, yo creo que dentro de unos años va a estar mejor, porque sí que estamos viendo que más y más mujeres se interesan por estas ramas. Entonces, cuando estas mujeres pues hayan terminado la carrera, pasen al ámbito académico, yo creo que es una cuestión de generación que obviamente hay que seguir fomentándolo, pero que cuando haya un cambio generacional yo creo que también eso va a hacer que mejore un poco la cosa. Sí, claramente hay una cuestión estructural, ¿no? que está explicada por qué es lo que se considera transferencia de conocimiento, ¿no? Y si consideramos transferencia de conocimiento únicamente de comercialización de patentes, creación de spin-offs, contratos de I+D, bueno, ahí tendríamos un hueco, los de ciencias sociales, ¿no? Pero por lo demás es muy difícil en nuestro campo, y eso hace también que áreas donde las mujeres tienen una presencia mayoritaria, pues tengan menos oportunidades de reconocimiento, ¿no? Desde esta perspectiva quizás sería interesante pensar qué otros tipos de actividades de transferencia llevamos a cabo y que no están contempladas como tal en los criterios que se están planteando en este momento de la ANECA, ¿no? Y no sé, bueno, se están revisando por lo que sabemos, ¿no? en este momento. Bien, ¿alguna reflexión final? Estamos ya cerrando, estamos con la hora para clausurar, ¿no? Pero si hay alguna reflexión final, cualquier idea que queráis compartir. Si no, pues muchísimas gracias por la participación, muchísimas gracias por compartir vuestros proyectos. Para mí también ha sido muy interesante escuchar cuántas cosas se pueden hacer también desde el ámbito social, ¿no? Y más del ámbito empresarial, económico, ¿no? Y creo que ha sido una sesión muy interesante, y bueno, nos llevamos las referencias y espero que sigamos en contacto porque tenemos muchos puntos en común. Yo también trabajo temas de emprendimiento femenino, también temas relacionados con la promoción de spin-offs, etcétera, ¿no? Entonces ha sido muy interesante todo. Muchas gracias a todas. Gracias a ti de nuevo. Muchas gracias, sí, gracias a todas. Ha sido muy interesante. Muchísimas gracias.